queridos alumnos, vamos ahora a entrar en la sesión número 14, nuevamente trabajando el tema de la unidad 4, Fuentes del Derecho Internacional Público. Pero esta vez analizaremos los puntos 4.2 de la costumbre internacional, 4.3 de los principios generales de derecho y 4.4 el principio ex aequo et bono. Analizaremos entonces cuál es la función de todos estos elementos como fuentes del derecho internacional público. Al finalizar de esta sesión tendrán que realizar una tabla comparativa sobre los diferentes principios del derecho. Ahora bien, vamos a trabajar en lo que viene siendo nuestra sesión número 14, primero con una aproximación al tema. Ya platicábamos en la sesión anterior sobre la importancia que tiene la costumbre internacional. Decíamos que también es una fuente muy importante que nos ayuda a codificar las leyes consuetudinarias. El derecho internacional consuetudinario consiste en normas que se derivan de una práctica general aceptada como derecho y que existe independencia también del derecho de los tratados. Para demostrar que una determinada norma es consuetudinaria, debía también de tener ciertas pruebas objetivas de que el Estado la está practicando, y la comunidad internacional también debe de creer que esta práctica es necesaria para que pueda llevarse a cabo las relaciones internacionales. El derecho entonces internacional consuetudinario es importante para poder promover el crecimiento, el desarrollo de los negocios, del comercio internacional, de la protección de los derechos humanos, de la protección al medio ambiente, entre otros temas, ya que nos proporciona un marco para la regulación de todos estos temas. También proporciona un mecanismo para poder resolver estas disputas. Mencionábamos que podían ser las vías jurisdiccionales internacionales cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, o también, por ejemplo, podría tratarse de mecanismos alternos de solución de controversias como lo es el arbitraje internacional. La Comisión, por su parte, de Derecho Internacional nos proporcionaba pruebas autorizadas también del derecho consuetudinario. En cuanto a los principios generales de derecho, pues también son importantes porque nos ayudan como una fuente prácticamente de las principales que, sin reemplazar los tratados y convenciones o la parte de la costumbre internacional, nos ayudan a interpretarla de manera correcta. Estos principios generales se basan en la ley natural básica. Comentábamos que es un conjunto de principios morales universales que son inherentes a todas las sociedades. Son importantes para poder también promover el crecimiento y desarrollo de los diferentes temas de la agenda global. También tendríamos que mencionar las decisiones judiciales o los escritos judiciales que hay. Estos escritos se consideran también fuentes auxiliares del derecho internacional, y las decisiones pues son fallos dictados por cortes y tribunales internacionales, mientras que los escritos judiciales también nos sirven como fallos que nos dan diferentes aspectos o visiones de los trabajos académicos que han sido escritos por juristas. Proporcionan también la orientación sobre la interpretación y la aplicación del derecho internacional. Las decisiones judiciales y estos escritos jurídicos son importantes también para los temas de la agenda global, porque nos proporcionan un mecanismo también para resolver las disputas y aspectos en los que tiene que voltear a ver a lo mejor un juzgador de la Corte Internacional de Justicia. En conclusión, el derecho internacional pues se deriva de diferentes fuentes que van desde los tratados que ya abordábamos en la sesión anterior hasta la costumbre o los principios generales de derecho, las decisiones judiciales o los escritos jurídicos de expertos. Entonces, adentrándonos un poco más en estos temas, podríamos mencionar el concepto de costumbre que ustedes van a encontrar dentro de Giniali como fenómeno social en el que la sociedad realiza reiteradamente una conducta porque la considera obligatoria, siendo la forma más espontánea que tienen el conglomerado humano de crear una norma jurídica. Vamos a ver que hay diferentes elementos de la costumbre, como lo son los elementos objetivos y subjetivos, que sería el elemento material y el elemento espiritual de la costumbre. Vemos que el concepto de costumbre internacional tiene un marco jurídico también en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como una prueba de una práctica que es generalmente aceptada como derecho, y vemos que tiene que cumplir con diferentes características. Por ejemplo, que es la fuente más antigua del derecho, que precede en el tiempo al derecho mismo escrito. La mayoría de sus reglas han permanecido en el tiempo y dura años. El que durante muchos años fue
la principal fuente del derecho hasta que es superada por los tratados internacionales. El derecho a hacer la guerra fue precisamente uno de los derechos que fueron derogados por las Naciones Unidas en su carta, dando muestra cómo los tratados internacionales llegan a superar en algún momento dado esta costumbre. Hay actos o omisiones de los órganos de los estados que pueden integrar la costumbre internacional, como lo son las comunicaciones oficiales, las instrucciones giradas a las representaciones diplomáticas, las que son giradas a las representaciones consulares, las declaraciones ejecutivas realizadas para señalar una actitud internacional de Estado, los actos públicos relativos a la política nacional o vinculados con el derecho interno, la abstención también de actuación del Estado cuando se requiere oposición a pretensiones de otro Estado o problemáticas internacionales, la negativa de ratificación de un tratado por oposición al texto del mismo, la formulación de reservas en las que enuncia su punto de vista, y también vemos que hay diferentes efectos de la codificación del derecho según Jiménez Arechaga y Vallarta Marrón, como son los declarativos, los cristalizadores, los constitutivos o generalizadores, los actualizadores o los derogadores. Hay diferentes elementos a considerar también dentro de la convención, dentro de la costumbre, internacional, como son igualmente los dos aspectos fundamentales que aparecen en Genially, inveterata consuetudo o también opinio juris sive necessitatis. Entonces son elementos que tenemos que considerar tanto por la práctica interrumpida que constituye el elemento material o histórico, y también la opinio juris, que es el elemento psicológico constituido por la convicción de que la práctica es obligatoria. Hay caracteres indispensables para que exista una costumbre internacional, como son la aceptación general universal, la práctica uniforme, la duración considerable o la opinio juris. Hay diferentes tipos también de costumbre internacional según su alcance. No es lo mismo cuando hablamos de la costumbre internacional general a la costumbre local. No existen reglas específicas formuladas, por ejemplo, en el caso de la naturaleza de los principios generales de derecho, y también es importante mencionar que en el caso ya de los principios generales de derecho como fuente del derecho, son principios que son comunes a los distintos estados que ya alcanzaron una cierta objetivación en el derecho interno. Son directrices o postulados más allá de reglas fijas. ¿Cuál es la función de estos principios generales de derecho? Según Schenck, son la fuente de varias normas jurídicas que solo representan la expresión de aquellos. Hay diferentes tendencias en los principios generales de derecho según la doctrina, como son la identificación con máximas del derecho romano, cuando tomamos aspectos del derecho romano que todavía en la actualidad seguimos utilizando, latinismos que nos sirven para identificar estos principios, la identificación con indicaciones generales obtenidas del derecho natural, cuando pensamos que los principios de derecho provienen de esa máxima moral que es aplicable a cualquier sociedad global, o la identificación con normas de derecho que pueden extraerse de un sistema jurídico vigente de un determinado país. Las constituciones, por ejemplo, están plagadas de principios de derecho que son aplicables para cada uno de los estados. ¿A quién orientan a los juristas los principios generales de derecho? Pues a los creadores de la norma, como son el legislador, al teórico que especula sobre la norma, filósofos y jurisconsultos, a los creadores de normas individualizadas, como son jueces y funcionarios, o a todo aquel que pretenda enjuiciar la validez intrínseca de un principio vigente. Hay ejemplos de principios generales de derecho como la buena fe, la prohibición del abuso de derecho, la cosa juzgada, la ley especial derogada en general, y hay valores que se siguen repitiendo desde la época de antaño hasta la actualidad, como la justicia, la seguridad, el bien común o el orden. Vamos a ver diferentes recopilaciones de principios generales de derecho, llámese de Max Sorensen o también de Charles Rousseau, y el principio ex aequo et bono, que se refiere a la facultad de los tribunales de tomar una decisión conforme a lo que consideren más bueno o correcto dependiendo de un análisis de caso. Es la libertad o arbitrio judicial que debe de existir siempre en los tribunales y que permite que busquen la mayor equidad, no solamente la igualdad en el derecho. Recuerden la diferencia entre los conceptos de equidad y de igualdad. Así que sería todo por esta sección. Nos vemos entonces en la siguiente sección y éxito con las lecturas dirigidas, los videos y al consultar la información de Genially, donde podrán extraer los elementos más importantes para sus evaluaciones.